Vamos, sí, sí. De horario de clase. Y acá Sí. me preguntan hasta qué unidad entraría en el parcial. De toda la primera parte, de la 1 a la 17. Completa. Sí. Vamos a Bien. dejar la segunda parte toda para responsabilidad. Digamos, porque hay mucho material ahí y entonces podemos dar un poco más relajado la parte. Yo sé que esta primera parte también es muy larga y no sé, obviamente no, nunca, la idea no es dar todos los temas, sino que elegimos por ahí los temas más importantes. Bueno, son 50. Buenas tardes a todos. Hoy, como decía hace un ratito, es la bolilla 6, que es este principio importantísimo y fundamental del derecho privado, que dice que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Acá prenda, ya hay que aclarar que no se refiere a prenda en el sentido del derecho real de prenda, el derecho real que recae sobre cosas muebles, sino prenda en el sentido de garantía. Esta es la palabra, garantía. Y fíjense que de los artículos y de los lugares del código que vamos a ver, el tema de la función de garantía del patrimonio está tanto en la parte de bienes, en el libro primero, en el artículo 225 y en el artículo 242. La función de garantía esta del patrimonio. Esto es fruto de una larga evolución jurídica, en virtud de la cual, digamos, esto ya lo hemos hablado, del primitivo derecho romano, y luego una larga, se respondía, hasta el deudor respondía con su cuerpo, en la ley de las 12 tablas estaba esto, respondía con su libertad. El deudor que tenía una obligación era un deudor nexis, un deudor que estaba privado prácticamente de su libertad o de su vida en algunos casos, y en el proceso que Caso llama la dulcificación progresiva del tratamiento del deudor, esto fue dejado de lado. Y un último ítem, una última etapa en este tema es el tema de la supresión de la prisión por deudas, que se derogó más o menos en la época o un poquito después de sancionado el Código Civil de Vélez en 1871, porque había prisión por deudas, se iba preso por deudas, y esta ley era la ley 514, fue derogada, y decididamente acá, digamos, esto acompaña también la evolución de las obligaciones de ser un nexo que limitaba la libertad, y era una sujeción, bien desde el punto de vista subjetivo, como sería Savigny, que había una limitación, una restricción de la libertad y de la voluntad del deudor. Cuando del otro lado posturas más objetivistas clamaban que esto no era una sujeción de la libertad o de la voluntad del deudor, sino una sujeción de su patrimonio, que hizo decir a las posturas objetivas que era más bien una relación de patrimonio a patrimonio, ¿no? Dicho esto, yo quería ver, el 225 es el título 3, bienes, empieza hablando de los bienes, y dice función de garantía, y en el capítulo 2 dice función de garantía. Esto es importante que lo tengan claro. Es el patrimonio lo que garantiza el cumplimiento de las obligaciones, tanto de fuente contractual como de fuente extracontractual. Dice, función de garantía se titula el capítulo. 242, todos los bienes del deudor. Vamos anotando palabras, todos los bienes. Vamos a ver. Dice, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de los que el Código o leyes especiales declaren no ejecutables. De la misma manera, los patrimonios especiales solo responden con los bienes que lo integran. Después viene, que lo van a ver con la doctora Pioletti el jueves, todo el tema del régimen del bien de familia. Y hablando de garantía, yo quería conectar el 242 con con el 736, ya nos vamos, el 736, que es, digamos,
no el artículo, sino el capítulo 2, que está a la altura del 736, dice acciones y garantía común de los acreedores. A mí me gusta, digamos, que tengan presente esta visión así general de estos conceptos tan importantes. Bueno, acá si bien dice todos los acreedores, todos los textos, o por lo menos Casó, que yo lo voy anotando con el nuevo, si bien tengo una edición nueva de Casó, pero que está con el código de Vélez, Casó dice, bueno, pero valga, perdón, quiero decir esto del el patrimonio, que bueno, ustedes ya conocen este tema de la teoría del patrimonio, es una universalidad jurídica de los bienes de una persona puestos en una relación económica. Decididamente es la parte activa del patrimonio lo que va a responder por las deudas, por las obligaciones en general. Pero si bien se parte del principio, los dos principios son que todos los bienes de una persona van a responder y, ¿qué pasa? No todo, y también hay una limitación en cuanto a no todos los acreedores están en un pie de igualdad. La regla es que todos los acreedores están en un pie de igualdad, todos los acreedores están en un pie de igualdad, pero tenemos excepciones, que es el régimen de los créditos privilegiados, que son aquellos, como el principio es la igualdad de todos, las excepciones son de interpretación restrictiva. Entonces, está el régimen de los privilegios, que lo van a ver con el doctor Rodríguez Arauco, el régimen de los privilegios que otorgan, ¿qué es el privilegio? Es una preferencia que se le da a determinados acreedores para cobrar y percibirse créditos antes o previamente a otros. Estos otros que no tienen privilegios son los llamados quirografarios. Esto está en el 2581 del Código Civil. Vamos a leerlo. 2581, que es la parte de privilegios, y dice 2581, créditos quirografarios, los que, a contrario censu, dice, los acreedores sin privilegio concurren a prorrata entre sí. Los acreedores con privilegio, por ejemplo, el caso más claro son los créditos que tengan garantía real, garantía hipotecaria para los inmuebles y garantía prendaria para los bienes muebles. Eso son derechos reales de garantía, que acceden, garantizan una obligación principal. Y ese es el régimen de los privilegios, que en tanto excepción son de interpretación restrictiva, nacen exclusivamente de la ley. Es la ley la que acuerda privilegios a determinados créditos. No se acepta privilegios de origen convencional. Respecto de los bienes, así como no todos los acreedores son iguales, no todos los bienes van a responder, por los créditos y por las obligaciones que haya contraído el deudor. Así tenemos el artículo 744, los llamados bienes excluidos. La regla es que todo el patrimonio responde. La excepción es que algunos bienes, por diferentes motivos, la ley los va a sacar de la prenda común de los acreedores. Entonces, esto, en tanto excepción, la regla es la ejecutabilidad, la excepción, la inejecutabilidad de determinados bienes. Y hay otras excepciones. Bueno, en el 7, y hay respecto de, antes de seguir avanzando, hay una frase de Potier que dice respecto del fundamento de que el patrimonio es lo que responde por nuestras deudas. Potier dice, que lo cita Casó, quien se obliga a lo suyo. Quiere decir, cuando alguien, más fácil siempre a veces el ejemplo desde el punto de vista de un contrato, se celebra un contrato, también yo celebro un contrato teniendo en cuenta mi patrimonio y el patrimonio del otro. No es menor el tema de la idea o el conocimiento que yo tengo del patrimonio de la persona con la cual estoy contratando. Y esto de alguna manera se vincula con eso que yo les decía la clase pasada, de las bases del negocio, ¿no? Yo celebro un contrato teniendo en cuenta determinadas circunstancias
la subjetividad mía de cómo las veo y objetivamente cómo era el patrimonio de esa persona cuando contratamos, de la otra parte cuando contratamos. De esta manera hay otras, bueno, vamos al 744. Al 744, que después de decir, bueno, acá lo que la ley, lo que el Código Civil y Comercial agrega, que no es, este principio no estaba, el patrimonio prenda común de los acreedores, no estaba en el Código Civil de Vélez, sí estaba en otros códigos del derecho comparado, y ahora sí está puesto expresamente en el 743, dice, los bienes presentes y futuros, le agrega lo de futuros, no estaba esto puesto expresamente, sí en el futuro estaba en el proyecto de Bibiloni. Dice, los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la prenda común. El acreedor puede exigir la venta judicial de estos, pero solo en la medida para satisfacer su crédito. Todos los acreedores, dice, pueden ejecutar en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia, ergo privilegios. Entonces, acá Casó dice que también, dice el título, aplicaciones de este principio. La aplicación medular de este principio son los efectos de las obligaciones. Cuando el 730 dice, en la ley le da al acreedor los famosos medios legales para que se cumpla la obligación. Ejecución forzada directa, forzada indirecta, forzada directa por el deudor o por un tercero, y forzada indirecta, la indemnización de daños y perjuicios. Es el 700, cuando van a hacer efecto las obligaciones, es que tenemos todas estas medidas de agresión patrimonial, de agresión patrimonial del deudor, para cumplir, para que se cumpla in natura la obligación, y si eso no fuera posible, que se indemnicen los daños y perjuicios. Dice, hay ciertos bienes y ciertos créditos que se sacan de la garantía común por razones humanitarias, el famoso inciso A, que es los bienes, dice ropas y bienes muebles de uso indispensable del deudor. Esto del cónyuge conviviente y sus hijos. Esto quiere decir, digamos, por razones humanitarias, digamos, acá hay un límite que no se le puede embargar, digamos, no se le puede ejecutar y vender la ropa a la gente, ni los muebles de uso indispensable. No sé, cuando vayan a hacer una diligencia de embargo, no pueden llevarse la única mesa que hay en una casa, ni las sillas, ni el televisor, si es uno solo. Entonces, dice, uso indispensable del deudor, cónyuge e hijos, o, digamos, grupo familiar. En segundo, esto está también en el Código de Procedimientos, entre las cosas que no se pueden embargar. Dice, en segundo lugar, los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión. Acá es importante que pone ejercicio personal, porque resulta si vamos a embargar o a ejecutar en una empresa, esto no son bienes personales del deudor, y una empresa puede llegar a tener una flota de 5 camiones, y no es el caso de ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Y un ejemplo decía, si vamos a una empresa mediana tal y que tiene 10 computadoras, y bueno, me puedo llevar 9, me puedo llevar 8, pero no me puedo llevar todas. Los sepulcros afectados a ese destino, obviamente, salvo que se trate del crédito de la venta del sepulcro, de la construcción o su reparación, los bienes de cualquier religión reconocida por el Estado, también son inembargables los derechos de usufructo, uso y habitación y las servidumbres. A ver, estos son derechos reales, el usufructo, el uso y la habitación, que en principio que no pueden ser objeto de agresión patrimonial por parte del acreedor, que pueden en su caso ejecutarse,
pero dando garantía de la conservación de la cosa. Si lo van a rematar o si lo van a ejecutar, el adquirente que los adquiera tiene que dar garantía de la conservación de la cosa. A ver, 2144, vamos a leer uno. El usufructo, a ver, vamos a leer un poquito porque si no, no nos enteramos de nada. 2144. Para saber qué es el usufructo. 2129. El usufructo es un derecho real de usar y gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia. El usufructo es un derecho real de usar y gozar y disponer. No es el dominio pleno. El dominio pleno, esto es un caso del dominio desmembrado. El derecho real de dominio, que es el derecho lo que llamamos el derecho de propiedad, se desmembra y sale el usufructo, que es, como dice su nombre, el derecho de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno. Esto bien ajeno es porque la nuda propiedad, nuda de desnuda, porque al nudo propietario prácticamente no le queda más que el título, digamos, de propietario, porque el uso, el goce y la disposición la tiene el usufructuario. El usufructo es un bien, o sea, un objeto inmaterial susceptible de valor que está en el patrimonio del deudor. El deudor tiene un usufructo y yo, digamos, eso estaría dentro de la posibilidad de ejecutar ese usufructo. Y en los términos que dice el 2144, si el acreedor del usufructuario ejecuta, remata el usufructo, el adquirente del mismo debe dar garantía al nudo propietario de la conservación y restitución de los bienes. O sea, acá dice, acá lo puso como inejecutables, como excluidos, pero son ejecutables con esta modalidad, digamos, ¿no? Después, las indemnizaciones por daño moral y daño material derivados de lesiones a la integridad psicofísica. Esto por la importancia que le da, digamos, el Código Civil y Comercial a todo lo que involucra los derechos de la persona y su integridad, y no porque es el daño moral y material derivados de daños a la integridad psicofísica. Esa indemnización no puede ser objeto de la agresión de los acreedores. Y la indemnización tampoco puede ser atacada, la indemnización por alimento que le corresponde al cónyuge, conviviente o hijos con derecho alimentario en caso de homicidio. Lo que la familia de una persona fallecida, digamos fruto del delito de homicidio, en los alimentos, que es uno de los rubros de la indemnización, no puede ser objeto de agresión patrimonial. Y hay leyes especiales en las cuales se declara que determinados bienes tampoco pueden ser afectados por los acreedores. Uno de esos es básicamente en derecho laboral la inembargabilidad de los salarios, es el famoso decreto 484 del año 87, que marca que determinados porcentajes del salario no son ejecutables, no son embargables. El decreto después dice que a medida que sube el salario, esa alícuota va subiendo. Pero, digamos, hay por la característica alimentaria del salario también está protegida por este límite a la embargabilidad, a la ejecutabilidad. También tienen algo, esto de la actividad privada, también los empleados públicos, que esto ha sido materia de mucha jurisprudencia, de muchos cuestionamientos, tienen los salarios de los empleados de la administración pública provincial y nacional, y creo que municipal también, tienen limitaciones para proteger determinadas porciones de su salario, por ejemplo, afectadas a préstamos que haya tomado el funcionario o el empleado, o a compra o adquisición de determinados bienes. También es una excepción a la embargabilidad el tema del beneficio de competencia
el beneficio de competencia que está en el artículo 892. El beneficio de competencia es una excepción al principio de integridad del pago. Porque el acreedor está obligado a conceder el beneficio de competencia para que, 892, el beneficio de competencia, para que pague, dice, lo que buenamente pueda. Repite la fórmula de Vélez-Sarsfield. Esto para que el deudor pague lo que buenamente pueda, dejando lo indispensable para su vida cotidiana y sus bienes. 892. Esto también es una limitación, porque me va a decir que en este caso de estos deudores no puedo embargarlos o ejecutarlos. El beneficio de competencia es el que se otorga a ciertos deudores para que paguen lo que buenamente puedan según las circunstancias, hasta que la famosa mejora de fortuna. Y esto es la clásica, dice, ¿a quién estamos obligados a conceder estos beneficios? A la familia. Cuando le prestamos, nos pedimos dinero entre la familia, por favor, prestame, ascendientes, descendientes, colaterales, salvo que hayan incurrido en alguna ofensa, en alguna indignidad, etcétera, etcétera. También entre cónyuges y convivientes surge, dice, es obligatorio conceder este beneficio. También hay una limitación cuando en la indemnización de daños y perjuicios, que hoy rige el 1740, que establece que la reparación del perjuicio debe ser plena, total, debe ser tratar de volver las cosas al estado anterior al hecho dañoso. Esto es un tema específico que vamos a ver en la segunda parte, la reparación plena. Y una excepción a la reparación plena es cuando por motivos de equidad se limita la indemnización que tenga que pagar, es la famosa atenuación de la responsabilidad del 1742, salvo que hubiera ocasionado el daño con dolo, desde ya. Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si fuere equitativo. ¿Por qué? Dice, si es equitativo, en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Estos son los tres criterios para que el juez reduzca o morigere o atenúe la indemnización que debiera ser plena. Entonces, es ahí donde es una excepción al principio de que todo el patrimonio tiene que responder. Yo había dicho hace un ratito que las aplicaciones de este principio, de que es la prenda común de los acreedores, tienen su quicio cuando se pone en funcionamiento, mediando el incumplimiento o la violación de un derecho, se pone en funcionamiento los efectos de las obligaciones, ¿no? Y la doctrina hace una clasificación de las medidas que tiene el acreedor para que el deudor cumpla o repare el daño. Son medidas, las clasifican en conservatorias, medidas de ejecución y medidas reparatorias del patrimonio. Esa es una clasificación clásica. ¿Cuál es el artículo de las excepciones? 744, ya le contestaron. Entonces las medidas estas que surgen, los famosos medios legales, se pueden clasificar en medidas conservatorias, medidas de ejecución y medidas reparadoras del patrimonio. En el elenco de medidas conservatorias vamos a tener básicamente todo lo que son las medidas cautelares, que los acreedores, medidas cautelares, había una definición que decía que es un adelanto de la garantía jurisdiccional. Entonces, mediando el famoso verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y una garantía de lo que voy a pedir, es que decir que yo voy preparando, la ley me da la posibilidad, además de las acciones que yo puedo tener, de tener las medidas cautelares para conservar mi crédito, por ejemplo, en el patrimonio del deudor, y que el deudor no lo transfiera, no lo venda. Por ejemplo, entonces, el famoso embargo.
el embargo que produce la inmovilización del bien, todavía en el patrimonio del deudor, ¿eh? No sale del patrimonio del deudor hasta que yo no lo ejecute y otro lo compre. Pero, entonces el embargo, la prohibición de innovar, que básicamente quiere decir que no se modifique la situación de hecho sobre la cual esté el litigio o el conflicto. La prohibición de contratar, yo puedo sacar, es una medida cautelar interesante, porque a mí me interesaría por ahí que mi deudor no haga contratos de compraventa de sus bienes, porque yo tengo un crédito contra él, y si empieza a transferir y a insolventarse, yo me voy a quedar sin nada. La inhibición general de bienes es una medida que es subsidiaria del embargo, en el sentido que la inhibición me empieza diciendo el Código de Procedimientos, cuando no se conocieren bienes a embargo del deudor. Yo desconozco bienes que puedo embargar, desconozco si es propietario, desconozco de un inmueble o de cosas muebles, si tiene coche, no lo sé. Hoy hay en el sistema de información registral, hay un informe que se llama índice de titulares, que yo pongo el nombre completo, el número de documento de mi deudor, y pregunto en la provincia de Buenos Aires si tiene bienes a nombre de él. De la misma manera, por ejemplo, en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Pero si yo no conozco bienes a embargo, puedo pedir la inhibición general de bienes del deudor. No puede, digamos que es una medida, se anota en el registro de la propiedad, en el registro de anotaciones personales, y que si esa persona quiere vender algo, le va a saltar esta inhibición y no va a poder hacer ningún acto de disposición. Ahí, bueno, secuestro de mercaderías, intervención judicial, etcétera, etcétera. Son todas, básicamente, las medidas cautelares son el adelanto de la protección jurisdiccional. Me gusta esa definición. Después tenemos las medidas de ejecución individuales o colectivas. Son no infinitas, pero yo puedo llegar a decir, bueno, esta persona a mí me debe. Hicimos un contrato de compraventa que yo pagaba, que me pagaban en 10 cuotas de 10.000 pesos. Bueno, porque no me cumple, me paga 5 cuotas, ¿no? Bueno, hago un juicio de cumplimiento de contrato. Ahí vienen, ustedes pueden ver los códigos de procedimiento, la clasificación de los procesos. El proceso genérico es el proceso ordinario. Cuando digo genérico, que la ley dice, si no hay un procedimiento específico previsto, los juicios tramitarán por el juicio ordinario, que es un juicio de conocimiento amplio, con producción de... Ustedes deben saber ya que el proceso tiene su comienzo cuando se traba la demanda, la contestación de la demanda, que es un momento muy importante, que es la traba de la litis. Yo digo A, el otro dice B. Después vi entonces, como no hay acuerdo sobre hechos conducentes, pertinentes y controvertidos, que serán el objeto de la prueba. El proceso ordinario es un proceso que la prueba se hace en expedientes separados, con alegatos, etc. Después tenemos el procedimiento sumario, que es un procedimiento de conocimiento no tan... En la práctica el sumario, el sumario prevé muchísimas situaciones, todo lo que es daños y perjuicios, algunos cumplimientos de contrato, es un juicio de sumario, y el sumarísimo, que es un juicio, como su nombre lo indica, de conocimiento abreviado. Después tenés todo lo que son procedimientos especiales. Esto, abren el índice del Código de Procedimiento y están todos los tipos de procedimiento ejecutivo, por ejemplo, como su nombre lo indica, no es un proceso de conocimiento. En el proceso ejecutivo se ejecutan, por ejemplo, documentos cartulares como el cheque y el pagaré, por ejemplo, o la ejecución de expensas. Ahí no hay contestación de demanda, ahí lo más importante, el proceso ejecutivo se basa
y fundamentalmente en el título del cual surge una obligación, que es un título, si es un cheque o un pagaré, es abstracto, porque no está indicada la causa. Entonces ahí no se puede discutir la causa, es un juicio más rápido. Yo digo, acá yo tengo el pagaré que tiene que tener todos los requisitos, el famoso título hábil para un proceso ejecutivo, que tiene que tener todos los requisitos, y al deudor se le entrega no para que conteste la demanda, sino para que diga o ponga excepciones básicamente de pago, de prescripción, de cosa juzgada, y lo que pueda hacer. Y después directamente el juez dicta sentencia. También, y acá son ejecuciones individuales como estas, o la famosa ejecución colectiva, o proceso universal, que es el proceso concursal, falencial de concursos y quiebras. En nuestro derecho hay dos procesos universales. Dos procesos universales. Uno es el concurso de acreedores, todo el procedimiento falencial y de quiebras y concursos. Y el otro es el proceso sucesorio. Son colectivos y universales, porque en el concurso, en el proceso falencial, empieza diciendo la ley, dice, cuando se produce la situación objetiva que se llama cesación de pagos, dice, todos los acreedores, todos, por eso es universal, todos los acreedores de ese deudor, por causa o título anterior a la presentación, debe presentar sus créditos y sus documentos para hacer valer sus créditos a un personaje muy importante que es el síndico. Todos tienen que entrar en el proceso falencial. De la misma manera que el proceso sucesorio es un llamamiento a todas las personas que se consideren con derecho a la herencia de una persona fallecida. Las medidas reparatorias, ya entrando más, acercándonos más al tema, las medidas reparatorias son aquellas que tratan de preservar la integridad del patrimonio. Por ejemplo, e involucran preservar, por ejemplo, la acción subrogatoria, que vamos a ver, la acción subrogatoria que busca incorporar bienes al patrimonio del deudor, que no están en el patrimonio del deudor porque el deudor está remiso, inactivo. No lo hace el deudor, pudiendo hacerlo, no incorpora bienes a su patrimonio. Entonces, la ley le va a dar al acreedor una acción, que vamos a ver que algunos dicen que no es una acción, sino una sustitución procesal. Le va a decir la ley al acreedor. El acreedor puede tomar el lugar del deudor y hacer lo que el deudor no hace, para integrar bienes al patrimonio, o sea, es una medida conservatoria del patrimonio. También es una medida conservatoria del patrimonio la acción de simulación, para traer al patrimonio algo que salió ilícitamente. Y también la acción pauliana o de fraude o llamada de inoponibilidad, poniendo el acento en su efecto, va a decir esta transferencia de bienes va a quedar sin efecto porque fue hecha en fraude de los acreedores. De la misma manera, y digamos, yo por ahí omití, la acción subrogatoria es reparatoria. Y en las medidas de ejecución, yo dije las individuales, y está entre ellas la famosa acción directa. Entrando ya a hablar de la acción directa, y vamos, en la acción directa, les quiero ver, está establecida, está regulada a partir del artículo 736 al 738. La acción directa le da al acreedor una acción para que le cobre su crédito al deudor de su deudor. Tenemos tres personajes. Esto se vincula, ya lo ponen ahí con los subcontratos, que es el 1069. Esto es la acción que se le da al acreedor para que le cobre directamente
una acción directa del acreedor para con el deudor de su deudor. Y dice, la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero le debe a su deudor hasta el importe del propio crédito. Esto quiere decir que por ahí el deudor a mí me debe 100, yo puedo pedir 100, pero ese deudor de mi deudor va a pagar lo que deba, ¿eh? Por ahí no debe 100, debe 50. Entonces va a prosperar hasta el monto menor, por eso dice, va a prosperar hasta el monto menor. Nosotros, digamos, lo explicamos así. Al deudor de mi deudor, yo le puedo pedir lo que me debe mi deudor, pero él no va a pagar más de lo que le deba a mi deudor, que es su acreedor. Tiene carácter excepcional y es de interpretación restrictiva y solo procede en los casos estrictamente previstos por la ley, que en principio son 2 nada más. Cosa que ha hecho decir a la doctrina que hay otros casos, que también serían casos de acción directa. Entonces, dice, los requisitos de esta acción, dice el crédito exigible. Yo en algún examen pregunté, ¿qué es la exigibilidad? ¿Qué es la exigibilidad? ¿Qué quiere decir que un crédito es exigible? Reclamable, demandable. Y había otro sinónimo que ahora no me viene. Cuando yo puedo exigir algo, lo puedo pedir, demandable, exigible. ¿Y cuándo no es exigible? Cuando está supeditada a una condición o a un plazo. Las modalidades de los actos jurídicos que ustedes conocen. Las condiciones supeditan la existencia misma de la obligación. El plazo supedita la exigibilidad. Nada más. Para ejercer la acción directa, mi crédito no debe ser exigible, no debe estar sometido a ningún plazo ni ninguna condición. En cambio, ya les voy diciendo, esto es una diferencia con la subrogatoria. La subrogatoria puede ejercitarse en caso de un crédito exigible o no. Dice, una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor. Esta exigibilidad me cabe a mí, que voy por acción directa, y también al tercero demandado en relación a su acreedor, mi deudor. O sea, esta exigencia, acá hay dos tramos, ¿no? Entonces, esta exigibilidad también le cabe al acreedor, uno, digamos, y al respecto del segundo crédito, que yo voy a tratar de cobrar, también tiene que ser exigible. Y tiene que haber homogeneidad, o sea que tiene que ser de la misma naturaleza. O todo dinero, ese es el caso más fácil, más usual, tienen que ser las dos obligaciones de la misma naturaleza. Y ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de acción directa, porque lo embargo me inmoviliza el crédito, y yo ya no voy a poder ir contra ese crédito porque otro lo embargó antes, lo inmovilizó. Objeto de embargo interior. Y acá se agrega, que no estaba en el Código Civil de Vélez, en el último requisito, que es la citación a juicio del deudor. Yo lo tengo que llamar a juicio al deudor. De la misma manera, en la acción subrogatoria esto es diferente. En la acción subrogatoria también lo tengo que, no como requisito de la acción subrogatoria, sino que yo debo citar a juicio al deudor cuyos derechos yo voy a ejercitar. Pero esto de la citación a juicio es importante porque eventualmente yo necesito siempre citar a juicio a una persona. ¿Para qué? Para que la cosa juzgada que salga el día de mañana le surta efectos. Si yo no lo llamo a juicio, no le puedo oponer la cosa juzgada. Y ¿por qué? Porque una cuestión elemental de defensa del juicio. Respecto de los efectos, el pago que haga el deudor de mi deudor lo va a liberar en esa medida respecto de su acreedor, y a su vez
de ese acreedor, deudor mío, también se va a computar a favor de la cancelación del crédito por el cual yo ejercí la acción directa. Disculpe, doctora, le hago una consulta con Sí. referencia a esto. Si el crédito que yo le puedo cobrar a este deudor de mi deudor es menor a lo que mi deudor me debe, ¿puedo ir contra él todavía por eso que me Claro. debe aún? Exacto, ¿qué es lo que dice acá la ley? Fíjate, el B, el reclamo solo puede prosperar hasta el monto menor de las dos obligaciones. Claro, a contra este deudor de mi deudor. Exactamente, hasta el menor. Yo digo, a mí me debe 100, pero a él, a mi deudor le debe 50. Nunca va a poder ser obligado a pagar más de lo que deba. Claro. Pero ese otro 50 sí se lo puedo ir contra mi deudor. Sin duda, Aparte. sin duda. Perfecto, con otro tipo de acción. Y dice, respecto, el tercero demandado dice, puede oponer al progreso de la acción, yo lo demando al deudor de mi deudor. Acá, como por lo general van a ser los supuestos de subcontratos, y el ejemplo más claro acá es en la locación, dice, ese tercero deudor de mi deudor demandado, ¿qué defensas puede oponer? Y bueno, como estamos vinculados, puede oponer defensas, tanto que surjan de su relación con el acreedor una quita, una espera, una prescripción, como defensas que a su vez tendría contra mí ese deudor. De la misma manera puede aprovechar todas las defensas ese deudor de mi deudor contra su acreedor y a su vez contra el acreedor de su deudor, contra el acreedor de este deudor del medio, digamos, ¿no? En ese sentido, dice, el tercero demandado puede oponer al progreso de la acción directa, decir, no, decir, yo le pagué a mi acreedor que es tu deudor, yo le pagué, o me hizo una quita, o me hizo una espera, o prescribió. O también le puedo decir, no, prescribió tu acción contra mi acreedor, tu acción prescribió. La puede invocar perfectamente. Esto es diferente en la subrogatoria. En la subrogatoria solamente se van a admitir las defensas que hagan a la acción en la cual yo me subrogué. Ahora seguimos con eso. El caso típico más fácil de comprender es 1216 del Código Civil y Comercial, es en el caso de la locación, que dice que el locador, tenemos locador, locatario, sublocatario. El locador tiene acción directa contra el sublocatario por los alquileres que le deba el locatario, y acá le agrega una cosa que Vélez no le ponía, no solamente por los alquileres, sino solamente todos los daños que pudieran derivarse de la relación locativa, por ejemplo, por el uso indebido de la cosa, pone. Entonces, repito, el locador tiene acción directa contra el sublocatario, por lo que el sublocatario le deba al locatario. Y no solamente alquileres, sino también todos los daños derivados, dice el artículo, por ejemplo, del uso indebido de la cosa. Y funciona a la inversa también la acción directa. El sublocatario va a tener acción directa contra el locador por el cumplimiento de las obligaciones del contrato de locación. La obligación fundamental del locador es garantizar proveer el uso y goce de la cosa a otro. Entonces, esa obligación, digamos, la acción directa funciona de ida y de vuelta, respecto de las obligaciones de los dos, del locador y del locatario. A ver, vamos. 1216. Acciones directas, en plural dice. Sin perjuicio de sus derechos respecto al locatario, el locador, o sea, sin perjuicio que lo demande directamente, el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler, así clarito lo dice. El tema
de la redacción fue especialmente tenida en cuenta en la comisión, digamos, de hacer un lenguaje más amigable con el destinatario de la norma legal, para cobrar el alquiler adeudado por el locatario. Más claro, échale agua. En la medida de la deuda del sublocatario, obviamente. También puede exigir del sublocatario, el cumplimiento de las obligaciones que la sublocación le impone. A ver, inclusive resarcimientos de los daños causados por el uso indebido de la cosa. Porque entre las obligaciones que nacen del contrato de locación, para el locatario, es, por ejemplo, si la casa tiene destino vivienda, y prohibiéndose cambiar el destino y un uso indebido. Si pone ahí un desarmadero de autos robados, o si en vez de usarlo para vivienda lo usa para depósito o para oficinas, o si estaba prohibido ingresar animales y había 50 gatos, y no es esto de película, lo de los gatos. Bueno, el uso indebido de la cosa también es una obligación que nace del contrato de locación. Recíprocamente, el sublocatario también tiene acción directa contra el locador para obtener a su favor el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el locador en el contrato de locación. Esto de garantizar, artículo del locador 12.16, muy bien, están todos muy atentos. Así funciona la acción directa en el caso de del contrato de locación. Y antes de pasar al otro ejemplo, que es en el mandato, esto es importante porque esto es una incorporación del Código Civil y Comercial. En el artículo 1069 tenemos el concepto madre de subcontrato. 1069, veamos. Es cuando una persona llamada subcontratante le otorga a uno llamado subcontratado una posición contractual derivada de la posición de un contrato principal del cual él es parte. El subcontrato se da cuando el subcontratante le otorga, digamos, o lo formaliza, le da al subcontratante una posición contractual, derivada de otra relación contractual principal. Es este tema de la posición contractual, 1069. Y ahí vuelve a hablar de acá del campo de las acciones directas. Dice, el subcontrato es un nuevo contrato, mediante el cual el subcontratante, yo diría el locatario crea a favor del subcontratado tercero, sublocatario, una nueva posición contractual derivada de la que aquel tiene en el contrato principal. Contrato principal, locador, locatario. El locatario puede sacar de la galera derivada de esa, en la medida que tenga autorizada la sublocación, obviamente. Puedo crear otro subcontrato. Puede crear otro ¿Perdón? Le quería hacer una pregunta, perdón, igual termine y se la hago. Entonces, puede crear una nueva posición contractual a favor de este que se va a llamar subcontratado, que en el caso del ejemplo del contrato sería el sublocatario, derivados todos vinculados por un contrato principal. Y dice, en el 1071 dice, las acciones del subcontratado, ¿no? Tiene acciones emergentes del subcontrato contra el contratante, y también tienes las del subcontratante, locatario, contra la otra parte del contrato principal, locador, en la extensión que esté pendiente del cumplimiento de las obligaciones. Dice, estas acciones directas se rigen por el 736, 737, 738. Esto no estaba en el Código Civil de Vélez así como clasificación de la configuración contractual, los subcontratos. Pero la doctrina ya venía hablando de esto. Nosotros hablábamos de los ejemplos típicos y de los casos, que fíjense que el artículo de acción directa dice que
son estos casos que son de interpretación restrictiva la acción directa. ¿La pregunta? Sí, le quería preguntar, que recién cuando estaba mencionando lo del subcontrato, decía algo así como que es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor de un sublocatario y decía el tercero, digamos, el sublocatario sería un tercero interesado, entonces, o me estoy yendo demasiado. En subcontratos, las partes, fíjate el artículo, como dice, ¿no? Sí. Dice, el subcontratante crea a favor del subcontratado. En el ejemplo, yo fui mezclando el ejemplo de locación para que comprendan esto, ¿no? Acá el subcontratante es el locatario, en el ejemplo. Y el subcontratado es el sublocatario. Bien. Pensemos en este subcontrato y los personajes del contrato de locación. Locador, locatario, sublocatario. Si está permitido, porque muchas veces no está permitido sublocar, o sea, alquilarle a su vez, que el locatario sea a su vez locador. Bueno, asumiendo que está permitido, este locatario se constituye en subcontratante, locador diríamos, y tiene un subcontratado que es el sublocatario. Y no es, el concepto de tercero interesado es a los efectos del pago. No estamos hablando de eso. El tercero interesado, que es aquel que puede sufrir un perjuicio de su patrimonio si no se paga una deuda. Entonces la ley le da ius solvendi. La pregunta suele ser quiénes son, que no tiene vinculación necesariamente con este tema. El hecho que utilicemos la palabra tercero, que se usa muchísimo en obligaciones, cuando decimos que alguien es tercero es que es ajeno en principio a una relación obligacional entre dos partes, no dos personas, dos partes. Porque puede haber pluralidad de acreedores, pluralidad de deudores, pero partes en una obligación siempre hay dos, salvo el ejemplo de la estipulación a favor de tercero. Pero que te quede claro que el concepto de tercero interesado es a los efectos de otorgarle ius solvendi a una persona que si no se verifica el pago prometido por el deudor, si el deudor no paga, él se va a ver en problemas. Puede sufrir un menoscabo patrimonial concreto. El clásico ejemplo es el garante, el fiador. Si el deudor no paga sus obligaciones, el acreedor puede ir a reclamarle al fiador. Entonces la ley dice a este garante le vamos a dar ius solvendi, derecho a pagar. Sí, ahí lo entendí, gracias, profe. Okay, voy a prestar un poco de atención a eso. Claro, no siempre que dice la ley tercero se refiere al tercero interesado, y no interesado son categorías del tema de pago. ¿Quiénes pueden pagar? Bueno, el primero, el deudor. Un segundo, representante o alguien que el deudor le da poder para que pague. ¿Quién además tiene ius solvendi? El deudor y el tercero interesado. Nadie más. Nadie más. Interesado, porque hay un interés legítimo de él en que le acepten el pago. Seguimos. El otro ejemplo, esta clase siempre me olvidó, termina a las 1:15, ¿verdad? Se empezó. ¿A las 1:15 termina esta clase? Sí, bueno, yo para ir manejando. En el contrato de mandato, 1319, otro ejemplo de subcontratos. En el contrato de mandato, ¿qué es el contrato de mandato? Acá ahí, viste, en obligaciones atraviesa todo el derecho. Obligaciones en la parte técnica concreta de obligaciones en contrato, obligaciones en derechos reales, obligaciones en derecho de familia, obligaciones en derecho sucesorio, en derecho administrativo, en derecho laboral, en derecho previsional. Bueno. El mandato, ¿qué es el contrato de mandato?
el contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. El contrato de mandato puede ser con representación o sin representación. Quedémonos con esta primera definición, que es en virtud, yo le doy, se le llama, digo, le doy mandato, le doy poder a una persona para que haga cosas en mi nombre, en interés de otra. Los personajes son el mandante y el mandatario. Y se estila a veces el mandato, el mandatario en cumplimiento, para cumplir el encargo que le ha hecho el mandante, puede convocar a otra gente, puede convocar y sustituirse él por otra persona, de la cual va a tener que responder, obviamente. Y aquí también, que ya tenemos estos tres personajes típicos de la acción directa, tenemos al mandante, al mandatario y al sustituido. Y en el 1327 dice, en caso de sustitución, el mandante tiene acción directa contra el sustituido o sustituto, dice previsto en el 736, que es lo que estamos hablando, para el cumplimiento del mandato. Y de esta manera, digamos, el mandante, que es en interés de quien se hace el negocio, la ley le da una acción directa porque su mandatario ha sustituido, estoy abreviando, simplificando bastante la figura, el mandatario que él le encargó la ejecución o que lo represente en un acto jurídico ha sustituido, ha convocado a otra persona para el cumplimiento. Bueno, entonces como la ley le da acción directa contra el sustituto o contra el sustituido para que el mandante exija el cumplimiento del mandato. Después hay un último ejemplo que en realidad que es construir, plantar o edificar, dice, en un terreno que un tercero está, el dueño de la obra, el dueño del inmueble, un contratista, y el contratista que va a construir, el dueño del inmueble, el contratista, y después el contratista compra materiales y contrata obreros y contrata gremios para ejecutar la obra. Entonces, dice en 1962, sin decir, dice un autor, dice que, porque los únicos casos expresos de acción directa son en la locación que vimos y en el mandato. Y acá dice que no tiene acción directa, pero está como implícita, porque vienen, como dice en 1962, que le da acción directa a los que pusieron su mano de obra o sus materiales en la obra y no les paga, y el contratista no les pagó, entonces ellos tienen acción directa contra el dueño del inmueble por su trabajo y por los materiales, por una cuestión elemental de enriquecimiento sin causa. Y le pueden reclamar directamente al dueño del inmueble lo que el contratista les deba a ellos. Y es más, había después si tenemos 5 minutos les leo un fallo. En 1962. Los que pusieron su trabajo o sus materiales en una obra obviamente ajena, que convocados por un contratista tienen acción directa contra el dueño del inmueble para que les pague su trabajo y sus materiales. 1962. Disculpe, doctora. Sí. ¿Y el dueño del inmueble tiene acciones legales contra el contratista? Sí, claro. Es más, porque ahí va a haber un contrato, claro. Un contrato, por ejemplo, de locación de obra. El contratista es una empresa constructora. El dueño, yo tengo un lote y le digo al constructor, maestro mayor de obra, arquitecto, lo que fuera, que me haga una casa de fin de semana con un quincho. No me cumple y bueno, se hacen todas las estipulaciones de metraje, de materiales, de cómo va a ser el techo, de cuántos ambientes, de todo, un contrato. Tiene una acción de cumplimiento contractual, obviamente. Pero nos vamos alejando. El contratista dice, ay, bueno, tengo que hacer esta obra. Esto es de todos los días, El contratista compra ladrillo, compra placas, compra sanitarios, compra mosaicos,
y trae los gremios. Va a los corralones y empieza a tirar cheques y pagaré y paga en el plomo, cañería, la instalación eléctrica, que vengan los gremios, albañilería, pintura, plomería, electricidad, yesista, toda la gente, materiales y obrero. ¡Hala! Adelante, bien. Y los viernes, que es cuando se paga en la industria, en la obra, en el gremio de la construcción, los viernes se pagan los salarios de los trabajadores. Y el viernes el contratista, si te he visto, no me acuerdo, no paga. Estos obreros, estos gremios, tienen acción directa contra el dueño de la propiedad. Por lo menos porque para que les pague los salarios que el contratista no les paga. Y lo mismo del dueño de los materiales, que tiró los cheques y no pudieron cobrar todos los elementos de que compró para la obra. Desde luego. Acá también hay subcontratos acá. ¿No? Claro, o sea, le podría reclamar una indemnización al contratista, el dueño del inmueble. Sí, vos le podés en el contrato decir, el contratista, claro, una acción de incumplimiento contractual común y corriente. Pero yo estoy hablando del otro extremo. Si el contratista a mí no me cumple, le encargué una casita de fin de semana, así, pasados los plazos prudenciales o estipulados o lo que fuera, el contratista no me termina la obra. O me dejó las cosas a medias y nunca más apareció. Bueno, ¿yo qué hago? Y bueno, a ver, dame el Código Civil, a ver qué puedo hacer. Acciones contra mi deudor, contra el contratista, que no me cumplió. Y bueno, le hago un juicio de cumplimiento de contrato, más daños y perjuicios derivados del incumplimiento. Otra cosa es lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de, al contratista también lo pueden llegar a demandar los que pusieron los materiales y los gremios. Y los gremios también, los que pusieron materiales, no solamente lo pueden demandar al contratista, sino que pueden demandar al dueño de la obra. ¿Te das cuenta? Sí. También, digamos, también hay contrato con los trabajadores, contrato de locación de servicios, o si es una empresa serán contratos laborales, y aparecerán los dueños de los corralones con los cheques y los pagarés y las facturas de la mercadería entregada y no pagada. Al contratista no paga, bueno, pum, reclamamos al dueño de la obra. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Acción subrogatoria. Esta es directa, digamos, la acción directa dice, es la acción, es de interpretación restrictiva y expresamente, dice el 736, solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. Este tema del contratista que yo les estaba leyendo no está, que era el 1962, fíjense que no está, dice, no está expresamente concedida la acción, la acción directa, pero dice en 1962 infine, si la construcción, siembra o plantación, yo tomé el ejemplo de la construcción, pero es aplicable a la siembra y a la plantación. Y acá el fundamento de todo esto es el famoso enriquecimiento sin causa. Pues no puede ser que vos te enriquezcas, empieces tu obra y todo sin pagar los materiales y la mano de obra de la gente. Así es dice Vélez Sarsfield, en pago indebido, que es uno de los supuestos más importantes del enriquecimiento sin causa, que va contra el derecho natural y la equidad, que alguien se quede con algo a expensas de otro. Cuando algo a alguien nos suena injusto, un detrimento patrimonial, ¿vos te suena injusto? Bueno, seguí estudiando, porque es probable que haya un enriquecimiento sin causa. Si yo tengo un quincho divino y la casita de fin de semana, un quincho divino, y no pagué los materiales. Ah, mira vos, qué linda manera de hacerte la casa, sin pagarle a los que pusieron materiales, sin pagarle al contratista. Esto es de todos los días, nosotros están estudiando abogacía. Estamos hablando de los efectos de las obligaciones.
Este se quedó con una casita divina y tal, y no le pagó al contratista, o no, que el contratista también a su vez no le pagó a los obreros y a los proveedores de materiales. Dice, si la construcción, siembra, plantación es realizado por un tercero, son estos, con trabajo o materiales ajenos, en inmueble ajeno, quien efectuó el trabajo, provee los materiales, dice, no tiene acción directa. O sea, pone directamente que no tiene acción directa, pero puede exigirle lo que le deba al tercero. ¿Eh? El que puso el trabajo, lo que le deba, no tiene acción directa contra el dueño del inmueble, pero le puede pedir al dueño del inmueble lo que éste le deba al contratista. Esto es una acción directa. Leemos de vuelta. Y leo como construcción. Si la construcción la realiza un tercero, contratista, es el contratista el tercero acá, con trabajo o materiales ajenos, estos que hacen el de los materiales o el del trabajo, no puede ir a cobrarle directamente, dice, al dueño del inmueble, pero puede exigirle lo que el dueño del inmueble le deba al contratista. Porque por ahí se presume, con razonabilidad, que el contratista no pagó los materiales o los obreros porque a su vez el otro no le pagó. Si fuera esta la situación, que el contratista dice, ay, no les pago, muchachos, porque el dueño no me pagó. Y en un fallo que cita Casó es un tema de obra pública. No puedo pagarles porque el dueño a su vez no me pagó a mí. Ah, no te pagó, bueno, entonces le vamos a exigir a él lo que te deba a vos. No es exactamente cómo funciona la acción directa pura, pero convengamos que se acerca bastante. La acción subrogatoria, en cambio, yo empecé a leer este tema de un artículo de López Mesa que empieza diciendo, no es una acción, es muy brevemente López Mesa en sus conceptos. Ah, no es una acción. Ah, bueno, está bien, a ver, ¿qué es entonces? Esa es una, dice, y tiene razón, Casó está en la misma línea, la acción subrogatoria es un tema de legitimación procesal, de sustitución procesal. Acá la acción subrogatoria dice que se le pueden, el acreedor puede ejercer derechos de que el acreedor puede ejercer derechos que el deudor no ejercite por negligencia, pero no una negligencia calificada, para no hacer ingresar bienes a su patrimonio, para no pagar. Entonces se subroga. El acreedor puede subrogarse y ejercer las acciones que tiene su deudor y que no las ejerce de pillo para no ingresar bienes a su patrimonio. Es una acción conservatoria del patrimonio. Entonces, dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que yo me meta a ejercer derechos de otro? Es inadmisible. ¿Cómo yo...? Dice López Mesa, esto es una excepción, la acción subrogatoria al efecto relativo de las obligaciones y de los contratos, que solamente surten efecto entre las partes entre las cuales... Sí, ahora vamos a ver. Entre las cuales se ha concertado la obligación. ¿Cómo puede venir mi acreedor, a decir que va a ejercer derechos míos? ¿Cómo es esto? Bueno, esto es una medida que teniendo bien en cuenta los requisitos, dice, acá es una acción personal, es una acción individual, es indirecta, subrogatoria u oblicua. Es facultativa, por supuesto, para el acreedor, es autónoma, no es de orden público, y dice, es también conservatoria individual, dice Casó. Algunos dicen que el acreedor que se subroga, subrogarse, ¿qué quiere decir? Subrogarse significa colocarse en el lugar de otra cosa o de otra persona. Si es una cosa, se llama subrogación real. Si es una cosa, si es una persona, es una subrogación, digamos, subjetiva. El acreedor se va a poner en lugar y va a ejercer acciones del deudor, no de él, del deudor.
Diferente a la acción directa, que el acreedor ejerce acciones que la ley le da titular a él para el locador, para que le cobre al sublocatario. Es una acción que ejerce él. Primera diferencia, en la directa se ejercen acciones de titularidad del acreedor, que la ley le da en determinados casos. Acá, en la subrogatoria, el acreedor va a ejercer acciones que no son de él por vía subrogatoria. Por eso dicen, no, no es una acción, es una mera sustitución procesal, dice Casó, o una legitimación sustitutiva, dice López Mesa. En vez de ejercerlo el acreedor, el deudor, que es el que tiene esa acción, lo va a ejercer el deudor, porque el deudor no lo hace, y acá es importante que visualicen que este deudor inactivo va a estar inactivo, pero esto tiene una relación con su solvencia. ¿Por qué? Dice, porque si el deudor es solvente, o sea, que su patrimonio, que tiene patrimonio para responder, si es solvente, ninguna necesidad de subrogarme yo en nada. Digamos, esta inacción del deudor tiene vinculación que provoca o genera la insolvencia del deudor. Porque yo lo que quiero es que el deudor sea solvente para que me pague aquello que me debe. ¿Dónde está? 739. Y esto está puesto, antes no estaba en el Código de Vélez. La vinculación, si se quiere, hasta causal entre la inacción y la negligencia del deudor, pero es una negligencia pícara. Dice, el acreedor de un crédito. ¿El crédito cómo tiene que ser? El acreedor que me habilite a mí para decir, señor juez, yo soy acreedora y yo no soy el deudor, pero le voy a explicar. Como el deudor no incorpora bienes a su patrimonio, y eso dice, si este es remiso en hacerlo, y esa omisión afecta el cobro de la creencia. Acá estas dos, la inacción afecta la solvencia, afecta el cobro. Un deudor solvente, no, ni me interesa meterme yo a ejercer acciones de él. Si es solvente, si tiene propiedades, si tiene un coche, si le conozco cuentas bancarias. No, acá tenemos uno que es fantasma. Y los dos ejemplos que da Casó en el juicio de escrituración. Yo puedo haber adquirido, el deudor adquirió su propiedad por boleto de compraventa. Bien, que eso es un contrato entre vendedor y comprador, pero que todavía los terceros no tiene oponibilidad a terceros, no está perfeccionada la adquisición del dominio, porque no se ha formalizado en escritura e inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, si yo pregunto, Pedro vive hace 15 años que vive en esa casa, ¿es de él? Sí, es de él, la compró por boleto, pero nunca la escrituró. O sea que no figura a nombre de Pedro, que es mi deudor, figura a nombre de otro, del anterior. Y él no la escritura porque está lleno de deudas, y sobre que eso figura a nombre de él, los acreedores le vamos a caer. Entonces, yo digo, sí, no me digas. Bueno, entonces yo me voy a subrogar en el lugar de él y voy a pedir yo al que le vendió a él que escriture. Le voy a pedir yo al que le vendió a él, lo voy a demandar por escrituración. Bien, va. Entonces, porque si no, dice López Mesa, es intolerable que yo me ponga a ejercer derechos de otro. Yo tengo que probar que soy acreedora, tengo que probar, digamos, de la mano de ser acreedora nace el interés legítimo mío en ejercer esta acción de mi deudor, que medie su inactividad en relación de causalidad con su solvencia. El crédito acá dice debe ser un crédito cierto, igual que en la subrogatoria pide un crédito cierto o serio, dice López Mesa. Un crédito discutido, conflictivo, un crédito que no estuviera formalizado correctamente, un derecho dudoso, litigioso, no sería un derecho cierto. Un crédito cierto, perdón. Y dice, ¿exigible o no? Diferencia con la acción directa, que tiene que ser exigible. Como
esto de la exigibilidad o no, en realidad va a estar dado, denme un minuto, esto dice, esta exigibilidad, porque puede ser exigible el crédito que legitima al acreedor, puede ser que ya sea exigible o no, porque de acuerdo a si yo considere, dice Garrido Cordovera, si yo, cuál es la finalidad de la acción, dice. Depende de la finalidad o naturaleza de la acción. Si yo considero que es conservatoria, dice, si yo considero que la acción subrogatoria es de conservación del patrimonio, puede no ser exigible el crédito, puede estar supeditada a una condición o un plazo. Pero yo estoy viendo que mi crédito todavía no es exigible, pero tengo un deudor remiso en incorporar bienes a su patrimonio. Entonces a mí me conviene y quiero que ingresen bienes aunque mi crédito todavía no sea exigible. En cambio, si yo considero que la acción es ejecutiva, casó en realidad dice esto, si yo considero que la acción subrogatoria va a ser ejecutiva, el crédito sí tiene que ser exigible. Yo creo que en la mayoría de los casos que la acción subrogatoria es conservatoria del patrimonio, no es ejecutiva. ¿Por qué? Porque va a tratar de incorporar bienes al patrimonio del deudor, primer paso. Segundo paso, cobrarle. Pero mi trabajo, que yo me subrogo en las acciones del deudor, y de alguna manera yo voy a beneficiar a todos los acreedores. Porque yo no es que me cobro directamente. Primero eso ingresa al patrimonio del deudor, logré, boom, integro el patrimonio, pero ahora yo tengo que ir y cobrarle lo que él me debe a mí. Lo que me conviene hacer es que ni bien detecto algo o consigo ingresarlo, es embargarlo, para evitar que una connivencia, confabulación entre el deudor subrogado y el otro me joroben a mí. Entonces yo, la única, y esta es la diferencia con la acción directa. En la acción directa, dice Casó, el locador va, lo demanda al deudor de su deudor, le cobra, ¡pum!, y se guarda la plata en el bolsillo. Punto, terminada la historia. Se incauta de la prestación. Es ejecutiva la acción directa. Yo ejerzo acciones mías que la ley me da, pum, tengo el sublocatario que no le paga, el deudor de mi deudor, pum, lo cito a juicio, y me cobro, y ahí se terminó la acción directa. Acá no. Yo voy a lograr que mi deudor, que antes no tenía nada a su nombre, ahora tiene la casa a su nombre. Es conservatoria del patrimonio, me beneficia a mí y a otros acreedores que tuviere. A mí me conviene rápidamente trabar un embargo. Entonces, pero acá sí es fundamental. La acción directa, por ejemplo, puedo abrir el sucesorio. Esto es usual que lo hagamos. Yo puedo abrir el sucesorio de los padres, por ejemplo, para poner el ejemplo más claro, yo sé que mi deudor, y sí, nunca tuvo nada, pero sé que ha fallecido su padre, su madre, su tío, o lo que fuera, y que tiene una herencia para cobrar. Y no hace la sucesión, ni pone los bienes, ni hace la inscripción de la sucesión a su nombre para no pagarle a nadie. Ah, sí, bueno, mira, ahora yo voy a abrirte el sucesorio, voy a esperar los días que haya que esperar, bla, 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 y voy a conseguirme el certificado de función del padre, de la madre, y le voy a iniciar el sucesorio de los padres. Y le voy a embargar los derechos y acciones hereditarias. Entonces, yo no necesito autorización judicial previa para ir por acción subrogatoria. No necesito pedirle permiso al juez para ejercer estos derechos, que no ejerce mi deudor. Lo que sí tengo que hacer es convocarlo al deudor al juicio que voy a hacer por él. Porque, por lo que dije hace un rato, la citación a juicio es para el día de mañana oponerle los efectos de la cosa juzgada, si no, ni siquiera me sirve prácticamente todo lo que hice.
porque ahora es él, hay que citarlo a juicio, que haga lo que quiera, pero hay que citarlo. Yo inicio el juicio de escrituración contra el que le vendió la casa a él. Bien. ¿Y qué puede hacer él? Bueno, decir, bueno, más vale que me meta en el juicio porque esto es mi propiedad, la casa es mía, y si no, bla, bla. Bueno, entonces se lo convoca y comparece al juicio y ahora sigue el juicio él. Bien, perfecto. O no comparece, o comparece en algún otro momento, en cualquier estado del proceso puede entrar este deudor subrogado. Pero que citarlo hay que citarlo. Puede no comparecer, nunca, pero tiene que estar debidamente citado para oponerle el día de mañana los efectos de la cosa juzgada. La cosa juzgada que yo aspiro a que el juez diga, resuelvo por todo esto, autos vistos considerando la prueba, el boleto, y va a decir esto lo inició un acreedor del deudor, del comprador que nunca escrituró, yo tengo que probar que soy acreedora, que tengo un interés legítimo, que esto genera insolvencia del deudor. Entonces, el día de mañana el resuelvo va a decir, bueno, condénase a fulano de tal a suscribir la escritura translativa de dominio a favor del deudor. ¡Hurra! ¡Pum! A ese deudor que antes no tenía nada, ahora tiene una propiedad. Se manda a escribir, se firma la escritura y al toque ya tenés lista el embargo de esa propiedad. Y que quede claro, una cosa que no me quiero olvidar, faltan 5 minutos. No me quiero olvidar, decir, acá en la acción subrogatoria, yo me hice un machete acá, tengan en cuenta qué defensas puede oponer acá en la acción subrogatoria. El deudor subrogado y yo tenemos una deuda por un cheque. Él me dio un cheque que no lo pude cobrar, ¿no? Vamos al cheque, al tema que el deudor me debe la plata del cheque, me debe los 100.000 pesos de un cheque. Este es mi interés, esta es mi deuda. La relación jurídica entre yo acreedora y el deudor subrogado. Bien. Y yo no le puedo cobrar porque no tiene nada. Bien, me enteré lo de la casa con boleto y la escrituración. Esta es la relación 2. Entre yo, acreedora, que me subrogo en los derechos de mi deudor y lo demando a Pedro para que le escriture a mi deudor, ¿verdad? En ese juicio de escrituración, Pedro puede oponerme defensas a mí, sí, puede oponerme defensas, pero relativas al tema de la escrituración y del boleto solamente, no al tema del cheque que yo tenía con el deudor subrogado. En cambio, en la acción directa se podían invocar defensas, defensas, tanto contra el deudor, contra el locatario, digamos, y contra el locador también, porque eran contratos conexos. Acá no, acá están muy separados. Él a mí me debía de un cheque, no me paga, ¿qué puedo hacer? Lo demando por escrituración para que escriture su casa. Entonces las excepciones y defensas que puede oponer este Pedro que no sabe por qué lo demando yo y no lo va a ver cuando vea la demanda. ¿Por qué me demanda este que yo no lo conozco? Si yo le vendí a otro. No, mire, lo demando yo porque él a mí me debe. Entonces, como no tiene la casa, entonces yo lo grafiqué así. La relación jurídica 1 es la que a mí me legitima, es mi interés legítimo, mi condición de acreedora de este deudor. Entonces el deudor tenía pendiente esto de la escritura de su casa, el juicio de escrituración de su casa. Las defensas que pueda oponer este tercero demandado tienen que estar vinculado a esto, que él es parte, no a esa otra relación mía con el deudor, de la cual él es absolutamente ajeno. Él puede decir, no, si X,
decir, no, yo te cité a escriturar y vos no fuiste, o lo que fuera, o falta pagar, me debes una cuota de la compra, lo que fuera. Excepciones o defensas se restringen a la acción en la cual yo me subrogué, no a la cual me legitima a mí para ir por vía subrogatoria. Es una diferencia con la acción directa. Y que quede claro, perdón, esto es importante, que no puedo ir por vía subrogatoria en cuestiones, en derechos personalísimos, en derechos inherentes a la persona, que son aquellos que únicamente lo personalísimo, yo no me puedo subrogar. Si yo sé que siempre pongo un ejemplo grande, si yo sé que mi deudor es hijo no reconocido de una persona pudiente, ¿puedo hacer yo una reclamación de filiación, de reclamación de Estado? Para nada, para nada. Es absolutamente, primero, es personalísimo y es extrapatrimonial. Dice, no se puede el acreedor subrogarse en derechos y acciones que solo pueden ser ejercidos por su titular, como definía Gali, los derechos inherentes a la persona, que son aquellos que solamente se cumplen y se ejercitan válidamente en cabeza de esa persona. Una autora dice, podríamos tomar este criterio o también poner, a ver si es el criterio de transmisibilidad, porque si se puede transmitir, es que lo puede ejercer otro. Llegamos al mismo lugar, pero está interesante lo que dice Garrido Cordovera. Podemos tomar a este criterio, hay que, si solamente esta persona, este deudor, puede ejercitar estos derechos, bueno, son los inherentes a la persona. Pero puede haber otros que podemos también tomar el criterio de que si es transmisible o no ese derecho, para llegar a este lugar, ¿no? Si es transmisible es que lo puede ejercer otro. Entonces, yo puedo actuar por vía subrogatoria, si es transmisible. Los derechos de acciones sustraídos, dice, a la garantía común. Al lado del inciso le ponen 744. Lo que no se puede embargar, tampoco me puedo subrogar y ejercer yo. Hay una relación entre inembargabilidad y posibilidad de ser vehiculizado por vía subrogatoria. Lo que no puedo embargar tampoco lo puedo ejercer por vía subrogatoria. Las meras facultades. El tema de las meras facultades a veces es un poco difícil o sutil. Casó dice que las meras facultades son las posibilidades de actuar en el marco de una relación jurídica existente o por existir, que forma parte de la libertad del deudor. No, las meras facultades, dice, es la facultad de contratar o de no contratar. No es una obligación hacer un contrato. Yo puedo contratar o no contratar con alguien, puedo administrar o puedo no administrar, puedo aceptar una herencia o puedo no aceptarla, puedo aceptar una donación o no. Bien, esas son meras facultades. Puedo ejercer lo que se llama pacto comisorio, que es la facultad de pedir la resolución de un contrato. O puede ser que yo diga, no me interesa, no quiero problemas, sí, me incumplió, pero no tengo ganas. Lo que no tengo acá, en la medida que este ejercicio de la libertad de hacer o no hacer algo no sea abusivo, porque yo por ahí, no aceptando la herencia, no ejercitando un pacto comisorio, no aceptando una donación, lo hago para que no ingresen bienes en mi patrimonio. Está bien, es una mera facultad, pero puede ser un ejercicio abusivo de la libertad de contratar o no, de aceptar una herencia o no, de aceptar una donación o no, de pedir el cumplimiento de un contrato o no, porque acá en la medida que no haya orden público, yo puedo, ay sí, no me pagaron, no me cumplieron, pero yo no hago nada. Bueno, está bien, podés no hacerlo, podés no reclamar, asumís vos la pérdida, otra cosa, no me quiero meter en un juicio, no, al final es poca plata, no es todo un problema, no lo hago. No lo hago puede ser también es abusivo, es el abuso típico de la inactividad del deudor, que se vincula para no
para agravar o para presentarse como insolvente y no cumplir sus obligaciones. Esto es de las meras facultades. Dice, y el código acá dice, cuando las meras facultades, que en principio no serían ejercibles por vía subrogatoria, salvo que su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Entonces es ahí donde esa omisión y hacer la plancha del deudor es abusiva y a mí me abre la puerta para que me subroguen una mera facultad y acepte una herencia, ejerza un pacto comisorio o reclame mi derecho. He dicho. La subrogatoria está en el 739. Profe, ¿de dónde puedo leer acción subrogatoria? Porque no entendí. ¿No entendiste? Lisandro. Bueno, Lisandro, a ver. La acción subrogatoria. El acreedor, no entendiste, me mataste. La acción subrogatoria es... Disculpe, soy Lisandro. Sí, Lisandro. Pero lo dejamos para la próxima clase. Así tampoco le robo el tiempo a usted y lo voy leyendo del artículo. En todo caso, en la próxima clase le consulto de vuelta. Por favor, me dejaste mal. Sí, le hice la pregunta hoy hace un rato, pero ya estamos sobre la hora, así que no se preocupe. No, pero yo vengo a... ¿Alguien más lo entendió? ¿No sabés lo que... Matías dice, en Calvo Costa está clarito, a Fernández Puente no me entendieron nada. Me quiero matar. Mandame las preguntas Esto está en todos los libros, esto, digamos, ha cambiado algo en la redacción, bueno, si se corta, se corta. La acción subrogatoria oblicua es una acción, una sustitución que le da la posibilidad que el acreedor, como el acreedor no integra bienes a su patrimonio, para no responder le dice al acreedor, usted se puede subrogar, colocarse en el lugar del deudor remiso, negligente e inactivo y reclamar lo que él no reclama. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede exigir judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, los patrimoniales, los morales no. Porque lo moral tampoco es embargable, no es embargable, tampoco es subrogable. Si éste es remiso en hacerlo, y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. ¿Cómo vamos, Lisandro, hasta acá? No, yo no voy a soltarte, aclaro. No, profe, quédese tranquila que yo lo voy a leer y la próxima clase le consulto. Voy a aclarar mis ideas con el manual. ¿Y a mí no me entendiste? No. Digo sin entenderla. A ver, ¿qué es lo que no entendés? Lo primero que dijo, o sea que yo, acreedor, puedo ocupar el lugar del deudor. Sí. O sea, puedo ocupar el lugar del deudor, pero al ocupar el lugar del deudor, ¿qué hago al ocupar el lugar del deudor? No, lo podés ocupar en la medida que él no haga, que él esté en el molde quietito y no ingrese porque no le conocés, no tenés de dónde cobrarle, porque es insolvente. Decís, pero ¿cómo? No tiene nada de dónde cobrarle, entonces ¿yo ahora qué hago? Y alguien viene y te chusmea que él tiene una casa, pero que no la escritura para que no figure su nombre. El deudor no es que vos te metés en cualquier acción de él. Él es remiso, fíjate cómo dice, él es remiso, él es negligente, inactivo, no escritura la casa. Entonces, no escritura la casa para mantenerse insolvente y no pagar. No es que solamente vos ejercés la acción de él. No ejercés la acción de él, primer requisito que vos sos acreedor de él. Segundo requisito que él está inactivo, y está inactivo pícaramente para no ser solvente y no pagar. ¿Estamos? Mi deudor no escritura su casa o no acepta la herencia del padre para no pagar. Este es el otro ingrediente importante que a mí me va a permitir ejercer, porque si no, acciones que no son mías, que son de mi deudor. ¿Yo con qué derecho me voy a meter a ejercer acciones de otro?
No es así que, ay, ejerzo las acciones de él porque se me ocurre, no. Está esta actitud del deudor de inactivo, de que no agiliza el cobro de sus créditos, de que nada y que no incorpora bienes a su patrimonio para no pagar, Lisandro. Entonces, yo digo, yo soy acreedora y pruebo, acá está el documento que prueba que yo soy acreedora. Bien. Segundo, digo, bueno, mire, señor juez, yo estuve averiguando y esta persona tiene la propiedad, compró por boleto y nunca la puso a su nombre. ¿Y para qué no la puso a su nombre? Para no pagarle a nadie. Porque este deudor mío, José, le compró a Pedro, pero si no escritura, la casa va a estar siempre a nombre de Pedro. Entonces, para mí, yo no le podría embargar la casa porque figura a nombre de otro. Yo le tengo que agredir patrimonialmente a mi deudor, no a otro. Hay mucha gente que compra por boleto y nunca escritura. Entonces, desde el punto de vista del dominio, el derecho real de propiedad se perfecciona cuando vos firmás una escritura y se manda al registro de la propiedad y ahí figura ya a tu nombre y vos sos el dueño. Mañana no pagás la tarjeta de crédito, no pagás una cuota de algo, te van a embargar la casa. Pero si no figura a nombre tuyo, no te la van a poder embargar. Entonces, vos, pillamente, decís, ¿para qué la voy a poner a nombre mío si le debo a cada santo una vela? Entonces, estás remiso, estás haciendo la plancha, te haces el otro, como dicen la gente joven, te haces el otro. ¿Yo, esta casa? No, yo soy inquilino acá. No. No tengo nada para pagarte. Ah, no. El otro se enteró que vos no escrituraste, agarró el boleto, se consigue el boleto, o testigos que hacen que vos compraste ahí hace 10 años, pagaste todo, pero no lo escrituraste. Entonces yo, que soy acreedora tuya, yo lo voy a demandar por escrituración al que te vendió a vos. No lo haces vos, lo voy a hacer yo. Así que no haces la sucesión de tus padres para que no te vengan los bienes de tus padres para no pagarle a nadie. Yo te voy a abrir la sucesión de tus padres. Hay una relación entre tu hacer la plancha, tu remiso y inactivo, que genera tu insolvencia. Vos para todo lo demás no tenés nada a tu nombre. Ahí está lleno de estos. Lleno. Esos que les dicen, el chiste dice, le dicen solvente, les dice aguarrás. Les dicen aguarrás porque de lejos parecen solventes. No tienen un mango, andan en unos coches bárbaros, tienen unas casas espectaculares, no tienen nada, no. Lisandro, ¿adelantamos un poco? Sí, profe, sí. Igual lo voy a seguir leyendo del manual de López Mesa donde yo estoy leyendo y cualquier duda que tenga, consulto de vuelta. Claro, porque no es que, viste, solamente hay que ejercer derechos de otros, no, lee todos los artículos y lo que dice López Mesa, que en realidad dice no es una acción, es que es una sustitución procesal o una legitimación sustitutiva. Vos te vas a sustituir, vas a ocupar el lugar de tu deudor y vas a hacer lo que él no hace. No me voy a olvidar, Lisandro. No me voy a olvidar. No se olvide. No se olvide. Bueno, cualquier duda, siendo yo deudor, ¿puedo ponerla a nombre de otro y ahí sería acción pauliana? Sí, claro, dice Nélida. Eso sería eso ya sería, sí, claro, es la acción pauliana. No, la pauliana, ponerla a nombre de otro es una insolvencia, es provocar una insolvencia fraudulenta, digamos. Claro, eso sería la pauliana, sí, ponerla a nombre de otro. Sí, exacto. Siendo las 18:30, fue un gusto. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Que profe. sigan bien, ¿eh? Hasta Luego, luego. doctora. Chao. Gracias.